Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el programa de hoy con lo que es, sin duda, la imagen de la jornada. Una imagen que, a tenor de los últimos días, comienza a ser habitual. La reina Doña Leticia en Oviedo. La reina Doña Leticia volvió a Asturias. Lo ha hecho para inaugurar de forma oficial el curso escolar 2018-2019 y lo ha hecho en Oviedo, más concretamente en el Colegio Público Baudilio Arce y en el IES Dr. Fleming. La reina departió con los pequeños que se encontraban en las aulas. Estos le enseñaron sus dibujos y otros trabajos y le dieron recuerdos para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es sin duda la imagen de la jornada. Como les decimos, la reina Doña Sofía ha vuelto a Asturias, segunda vez en menos de 5 días. Si no hay agenda de por medio o actos imprevistos, bueno, pues volverá para la entrega de los premios Princesa, unos premios en los que parece ser que no va a estar, eso sí, la princesa Doña Leonor. Los que sí vamos a estar somos nosotros. A partir de los siguientes 60 minutos les invitamos a que estén con nosotros en el programa que ya comienza. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche. Ya veían, bueno, pues esos actos que se celebraban en el Colegio Público Baudilio Arce con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con Oviedo, que tiene que ver con Asturias, y se trata de una nueva temporada de la Ópera de Oviedo. Para hablar de ella se encuentra esta noche con nosotros el presidente de la misma, Jaime Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Jaime, veíamos a la reina con los escolares. Atrás queda cuando usted o yo se iniciaba el curso escolar para nosotros. De aquella no nos visitaban los reyes. Había que empezar el curso igual, ¿no? Había que empezar igual. Sin reyes, pero empezábamos igual. Bueno, nueva temporada de la ópera. ¿Están ustedes Estamos casi empezando. en estreno? Estamos empezando. Hemos tenido un estreno, que además empezar con un estreno mundial. No se había puesto nunca, fue un ensayo de la Ópera de Oviedo. Hace 4 años Javier Meléndez es el profesional encargado de esto y además la cabeza pensante del asunto. Se le ocurrió a ver si podíamos hacer algo especial. Y el algo especial es conseguir que dos personas obetenses, además, un poeta, Javier Almuzara, y un ¿cómo se llama? El escritor de la música, vaya por Dios, hombre, Jorge Muñiz, catedrático de composición, un compositor que está en Estados Unidos, es catedrático allí desde hace 7 años, se pusiesen de acuerdo. A todo esto se unió Miguel del Alto de Madrid haciendo la producción. Y todo esto ha sido emocionante verlo cómo ha ido evolucionando. Yo lo he vivido intensamente en este último mes, que es cuando ya han empezado los ensayos, y hay una tremenda implicación de todas las personas. Hemos tenido que tener 2 diferentes casts, son muy equilibrados, porque claro, al ser estreno mundial, nadie se conoce el papel. Si tienes un rigoletto se pone enfermo y llamas y te pone inmediatamente otro, pero esto no es un estreno mundial, a pesar de que, bueno, se van viendo los ensayos y todo esto. El día que se estrena, hay no obstante unos dedos cruzados de decir, madre, esto nunca se ha ido, vamos a ver cómo reacciona. Eso pasa siempre, sí, y ¿no? Esto se multiplica por muchísimo. Claro. Entonces ha sido realmente emocionante. El director de la orquesta, Serrate, fue magnífico, la OSPA se implicó y nuestro coro, Elena Michesta, que es la que lo lleva y lo dirige. Nuestro coro creo que tiene una actuación sensacional. Ajá. No solamente el poderío vocal y cómo lo hacen, sino también actoralmente. O sea que es muy, muy completa. Yo desde aquí quiero decir que todavía quedan algunas entradas para la gente que tenga dudas de que ha sido algo histórico para el teatro campoamor, para Oviedo y sobre todo para la ópera de Oviedo.
Para la ópera de Oviedo. Bueno, los otros títulos que completan la temporada son El Turco en Italia, Tosca, La Clemenza di Tito y Carmen. Bueno, vamos a hablar una línea de cada uno. El Turco en Italia. Pues mira, es un Rossini divertidísimo. Salimos de una tragedia, que es Fuente Bojuna, y entonces en Italia es divertimento máximo. Sí. Es Rossini en estado puro y además tenemos la fortuna, es una producción también de la ópera de Oviedo con la de Toulouse y la de Santiago de Chile, o sea, es producción nueva también, que la ha hecho Emilio Sagi, también de Oviedo, y que los dos principales, Simón Orfila y Sabina Portolas, son una garantía de que va a ser eso dinámico, divertido, juvenil. Es una ópera muy buena para gente que no esté muy impensada en cómo es la ópera y la primera vez. Eso para los que dicen que la ópera es aburrida. Ahí va ese recado. No es aburrida Claro. en absoluto y además no es... La ópera yo siempre he dicho que no es nada esotérico al alcance de unos pocos. No. Lo que hay es verlo y sentarse y ser permeable, tener mente abierta. Y disfrutar y lo vas a disfrutar. de lo que sea ver. Tosca, ¿qué podemos decir? Bueno, Tosca, volvemos a la tragedia. Pero claro, Tosca es uno de los títulos más puestos universalmente. Para ponerla bien, la Tosca hay que tener muy buenos mimbres, hay que tener muy buenos cantantes. En este caso, tenemos a Caterina Menova, que es una absoluta garantía de que va a ser bien. Y el tenor Arturo Chajón, más Ángel Odena, que yo le tengo unas ganas enormes de verlo, porque es muy malo. Es un hombre que además su apariencia física es muy grande y va a ser un escarpia que va a ser sensacional. Estoy mirándolo para no olvidarme, porque el director es de Oviedo también, Pablo González, el director de la orquesta, y esperemos que también tenga el éxito que una Tosca se merece. Sino, decir también que en estas óperas hemos metido ya lo de la función del viernes, con cantantes jóvenes, como promoción, a unos precios mucho más reducidos, cuando todo lo demás es igual, que lo aconsejo también para aquellas personas que intenten acercarse a la ópera y para ver qué tal es o no es. Ese primer acercamiento, ¿no? ¿Verdad? Esa función de los viernes. Bueno, La Clemenza di Tito. Bueno, Mozart en estado puro. Eso es lo que yo podría decir. Las óperas de Mozart, desde luego, son, cumbre, es algo que nadie se debe de perder por el ritmo, por la profundidad. Correcto. Y entonces es su último Mozart, es una producción de la ópera de Lausanne, y lo mismo, estoy mirando, la Samela Remigio es, una soprano fantástica que se quiera ver Mozart en estado puro, divertimento, etc., es fantástica. El director de orquesta es Horacio Novalis, director de la Ópera de Filadelfia, que ya ha venido a Oviedo varias veces y es una total garantía de que la orquesta va a sonar mozartiana y que va a ser también, esperamos, un éxito. Sin duda. Por los mimbres que tenemos. Y bajan telón con Carmen. Es la otra apuesta de la temporada. Abren y cierran con apuesta. Siempre se pone, una novedad. Después 12 del repertorio y 2 de las muy clásicas de verdad, para que la gente que haga el abono a las 5 óperas tenga de todo una opinión a todo. Bueno, pues el Carmen es de la Deutsche Ópera, es una producción valiente, moderna, lo cantan, y eso quiero hacer énfasis, Alejandro Roy y David Menéndez, los dos asturianos. Por eso creo que debemos, aparte de la Carmen y la Micaela, que son dos estrellas también extranjeras, es la apuesta que tenemos en la Ópera de Oviedo a ser posible los cantantes que tengan el nivel, naturalmente, asturianos y españoles. También esperamos que sea un fin de fiesta, muy adecuado. Sí. Bueno, hemos visto lo que es la oferta que presenta en cuanto a títulos la ópera de Oviedo. Hay que tocar el tema del dinero. Las ayudas que equiparan la repercusión de la actividad
¿Llegan, no llegan, están en un veremos? Ustedes en su día habían hecho un estudio muy concienzudo, en el cual pues, se señalaba cuántos euros invertía y en cuánto repercutía en ciudad y región. ¿Cómo está ese tema? Eso está bastante bien. Vamos a ver. Vamos a partir del año 2011, en donde desde entonces hasta aquí ha habido una reducción del 56% de las amputaciones públicas. ¿Cómo se ha compensado? Con enorme esfuerzo. Y tengo que decir que las administraciones cada vez yo creo que se dan cuenta más de la importancia que tiene la cultura, y en este caso la cultura de la ópera en la ciudad de Oviedo y para Asturias. Espero que para Asturias pues haya también una involucración mayor del Principado. ¿Por qué digo esto? Porque mire, el Ayuntamiento de Oviedo está respondiendo de forma magnífica. Tiene una aportación fija y además nos ha hecho un contrato de 4 años, lo cual da una seguridad. El INAEM de Madrid, Ministerio de Cultura, el año pasado ya nos ha subido, ha duplicado, pero lo había reducido al 20%. Y el Principado pues tiene buenas intenciones, estoy seguro. Lo saben además, participan en la fundación y esperamos que pueda hacer un esfuerzo un poco mayor para igualarnos a otros teatros de ópera de otras regiones o otras comunidades en las cuales la aportación de las arcas públicas, en este caso de la autonomía, ¿no? Es un poco mayor. Hemos lanzado, por ejemplo, lo de los mecenas, lo cual ha subido. Las aportaciones no públicas, sino de otras entidades privadas que se han mantenido y lo agradecemos muchísimo. Pero recursos propios, la ópera de Oviedo es más del 60%. Cuando el Real de Madrid, para poner un ejemplo, es el 17%. Pero seguiremos luchando y los presupuestos han quedado equilibrados. El año pasado ha quedado muy equilibrado. ¿Es caro ir a la ópera? Porque hay gente que dice, es que es muy caro. A ver, ¿comparado con qué? Bueno, hay dos cosas que me extrañan a mí siempre. Uno, no hay ópera, no hay entradas, no se puede ir. No, siempre hay, vamos, casi siempre hay 4 funciones. No había entradas cuando había una sola función. Entonces, ese mito podemos desecharlo. ¿Es caro o no es caro? Hemos hecho un esfuerzo. Mire, en cualquier lugar del teatro, si se tiene menos de 25 años, y eso es para animar a los jóvenes, se paga solamente el 20% del precio de la entrada. Para principal, para arriba, el último día, las que llamamos último momento, son de 15 y 30 euros. Eso es casi ir al cine. Y no lo comparo con el fútbol o con otras cosas. La cuestión es que se guste o no. Pero desde luego, oportunidades para poder asistir, intentamos que no sea el precio el que lo pague. Que todo el mundo pueda tener un acceso, como ir al cine y después tomarse unas cañas, ¿no? Efectivamente. Bueno, además toda la información en cuanto a la accesibilidad de entradas, en cuanto a la disponibilidad de las mismas, lo tienen en operoviedo.com, ¿no? Bueno, la página más se sacan las entradas, tienen los precios, tienes todo. Hemos hecho operoviedo.com, entras y es accesible la compra de las entradas directamente. Creo que es importante eso, que también hemos hecho abonos. Abonos de esas de viernes que son más baratas, que todavía tienen una reducción. Hay una reducción. Hay abonos a toda la temporada. Que sepa la gente que si se abona a las 5 óperas, hay una que les sale gratis. Claro, es decir, hay un 20%. Asiste a 5, pero paga 4. Exactamente. Y ahí me gustaría decir algo. A mí me gustaría que la gente supiese que ser abonado de la Ópera de Oviedo está contribuyendo. O sea, que lo tomase como algo personal, propio. Que no saque 1 o 2 o 3 entradas, que saque 4 entradas, por ejemplo, teniendo un abono y ver 5, pues vaya. Pues hay personas que lo hacen. Pero a mí me gustaría que se sintiesen, digo, propietarias o participantes en esa labor que está haciendo la Fundación Ópera de Oviedo. Entonces, que se abonen, que lo miren, que entren en nuestra página web, como has dicho,
operaoviedo.com, y tienen toda la información ahí. Bueno, ópera abierta a la sociedad, actividades paralelas van a continuar en esta línea. Nuestro objetivo lo ha sido desde el principio, desde hace 14 años ya, vamos para 15, y bueno, están las proyecciones que ponemos a disposición de pueblos y ciudades de Asturias, en directo también, Sí. intentar que vaya gente de todos los ámbitos, estudiantes, etcétera, a los ensayos y que puedan tomar participación. Por ejemplo, la Noche Blanca del año pasado entraron 500 personas a un ensayo general. Y fue muy bonito ver a tantos chicos y chicas de colegios en edades entre los 12 y los 17 años. Interesándose. Y viendo aquello. Y para todos una sorpresa. A todos les gustó. Mira, yo pongo siempre un ejemplo. Sí. Hace años vino Stuart Skelton, un tenor australiano, exjugador de rugby, y vino a cantar el Peter Grimes. Vino conmigo a ver un partido de rugby. En el tercer tiempo entró abajo con los dos equipos y las canciones esas que se cantan después de la cantó, imagínate, ese tenorazo, cantó allí en el vestuario canciones de cuando él era jugador en Australia. Pues bien, 20 jugadores del equipo de rugby fueron al ensayo general. Gente joven, chavalotes, etcétera, etcétera. Mucha gente no se imaginaba que era una gratuidad. Pues hay 4 abonados y todos menos uno dijeron que les había encantado el espectáculo. Y siguen yendo. Lo pongo como ejemplo, vamos, que la ópera es accesible para todos y que una vez que se entra es un virus bueno. Claro. La vas a disfrutar toda tu vida. Sin duda, porque hay que recordar o informar para aquellos que no lo saben que la pasión de Jaime Martínez es la ópera, pero la otra pasión es el rugby. También, ¿no? Oye, y un poco de medicina, ¿eh? Y un poco de medicina. Y un poco de profesor de la facultad. Claro, un poquito, pero un poquito, porque el rugby, ¿cómo va? Estoy preocupado. Bueno. Este año, pero es un orgullo haber sido presidente del Oviedo Rugby y haberlo tenido, y además sé que se está haciendo un esfuerzo que empieza ahora y esperemos que vaya las cosas bien. Esperemos que sí. Bueno, pues solo nos queda que invite a la gente a que el que va, bueno, pues ya lo disfruta. El que no pudo ir nunca, por la razón que fuera, que se acerque y que lo valore. Exactamente, y que pueden empezar con las entradas de bajo coste el mismo día en el Campoamor, se venden en la taquilla a partir de las 12 de la mañana. Entradas que no se han vendido y que son muy asequibles. Y una cosa que sí me interesa, ir a la ópera no es sentarte allí y nada. Si puedes ir enterado antes, ahora es fácil entrar en internet. Entras en operaoviedo.com, te enteras de qué va la ópera, quiénes son los cantantes, etc. La vas a disfrutar mucho más. Claro. Pues esa es la invitación. Jaime Martínez, presidente de Ópera Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que todo salga, bueno, pues a la perfección en esta temporada. Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápido, publicidad, y vamos a volver a hablar de educación. Veían al principio del programa, bueno, pues a Su Majestad la Reina con los niños en las aulas del Baudilio Arce. Bueno, pues ahora vamos a ir a la otra cara de la moneda. Vamos a ir a los profesores. ¿Qué reclaman los profesores ante el inicio del curso? A vuelta de publicidad. Pues está. Bueno, continuamos el programa de esta noche. Ya lo saben, los escolares, al menos los de infantil y primaria, ya han vuelto a las aulas. Bueno, para mayor tranquilidad y sosiego de muchos de sus padres por aquello de conciliar la vida laboral y familiar. Bueno, al margen de lo que hemos venido tratando otros días y cuánto supone
en dinero mandar un chiquillo al colegio, bueno, cuál es ese gasto que está estimado en los 300 y pico euros, nada más y nada menos. Bueno, pues esta noche queremos conocer cómo se inicia el curso escolar en opinión de los profesionales de las aulas, es decir, en opinión de los profesores, de los que son o deberían ser la máxima autoridad dentro del aula. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros Montse Fernández, ella es secretaria de organización de AMPE, del sindicato AMPE en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, ¿cómo se ha iniciado el curso en Asturias? Bueno, nosotros creemos que este año el inicio ha sido bastante satisfactorio. No ha habido problemas con las adjudicaciones de interinos, como ha habido otros años. Ha habido oposiciones en el cuerpo de secundaria y de FP, lo cual ha permitido que muchos centros ya tengan, bueno, pues un profesorado más estable. Y bueno, pues los centros han empezado con la mayoría del claustro completo, y la segunda convocatoria va a ser el 17 de septiembre, es decir, que el 24 de septiembre ya estará la totalidad del profesorado en sus aulas. Es decir, ¿se inicia de manera más tranquila que se ha venido iniciando en los últimos años? ¿Se ha tomado nota de las reclamaciones que hacían, bueno, ustedes, entre otros? Otros años había problemas en las adjudicaciones, incluso en los plazos, porque bueno, no daba tiempo quizás al profesorado a incorporarse a tiempo. Entonces, bueno, este año nosotros no hemos recibido tantas reclamaciones como otros años anteriores. Perfecto. No obstante, carencias, reclamaciones, ¿qué hay que pedir? Bueno, nosotros pedimos lo de siempre, ¿no? Bueno, pues que se nos deje de castigar, ¿no? Por ser un colectivo quizás de segunda. Se nos han aplicado unos recortes tanto salariales como en los horarios lectivos. El profesorado de secundaria está bueno, con un horario superior al que tenían, entonces pedimos la vuelta a esas 18 horas lectivas que tenían, ¿no? Y para primaria, para el cuerpo de primaria, pedimos 23 horas lectivas de docencia directa con el alumnado, ¿no? Nosotros vamos a hacer nuestra jornada igual que la estamos haciendo ahora, pero esa carga lectiva implica que puedas dedicarle más tiempo al alumnado, entonces eso revertiría en una mejora de la calidad de la enseñanza. Bueno, por otra parte, el tema de la disciplina en el aula, bueno, ha venido siendo lamentablemente un caballo de batalla donde ustedes, los profesores, bueno, pues reclaman que se reconozca. De hecho, esa autoridad en el aula, algo que sorprende a la gente que ya tiene una edad, que dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que los chavales, bueno, pues, estén de esa manera en los colegios, en los institutos? Bueno, ¿en esto se ha avanzado algo o continúan siendo una figura indefensa al albur de lo que pueda pasar? El profesorado está a expensas de todo lo que pueda pasar, ¿no? Como cualquier otro funcionario del Estado, bueno, cualquier otro funcionario, simplemente que nosotros en Asturias no tenemos reconocida la figura de autoridad pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si un alumno nos agrede, un padre, o bueno, pues nos sucede cualquier, digamos, falta de respeto, nos vemos indefensos ante la consejería. Nosotros lo que pedimos es que esa ley del profesorado, que está publicada en el BOPA en el 2013, que se desarrolle, ¿no? Y que podamos tener, bueno, pues en el caso de que suceda un incidente grave, pues saber cómo actuar, saber qué tipo de respaldo tenemos por parte de la consejería, porque muchas veces nos vemos indefensos, ¿no? Sin que esto se ponga en marcha, como hasta ahora, y ante esa indefensión, si un profesional, un profesor, sufre una agresión a manos de un alumno o de un familiar del alumno, ¿qué debe de hacer? Bueno, nosotros desde el sindicato de AMPE tenemos un servicio del defensor del profesor, ¿no? En todo momento lo vamos a asesorar tanto, bueno, psicológicamente, le vamos a mostrar nuestro apoyo, ¿no? Psicológico, lo vamos a asesorar de qué es lo que tiene que hacer o qué debería de hacer en todo momento. Incluso también le mostramos o bueno, le ofrecemos asesoría jurídica, ¿no? Si es el caso que tengamos que llegar a juicio o a defenderse de alguna manera legal. Siempre hay que ponerlo en conocimiento de la consejería, claro está, ¿no? Porque la consejería tiene que saber lo que sucede en los centros educativos. Sí, lo que pedimos es, bueno, pues que se publique ese protocolo de actuación que no existe, ¿no? Y bueno, pues sobre todo que la consejería apoye al profesor, ¿no? Que no ponga su palabra en duda, sino que investiguen bien qué es lo que ha sucedido y sobre todo darle un apoyo psicológico, que es lo que la gente mayormente demanda cuando se pone en contacto con nosotros. Bueno, por otra parte, acoso escolar. Bueno, pues lamentablemente a lo largo de los distintos años, de los distintos cursos, bueno, pues salen en prensa distintos casos que denuncian los familiares que lamentablemente, bueno, pues sufren los hijos en determinados colegios, en determinados institutos. De 129 denuncias, la consejería, bueno, pues conocíamos recientemente que admite 6 como casos posibles de acoso escolar. Ustedes, a los profesores
profesores, ¿se les da algún tipo de formación, de indicación de qué hacer si bueno, pues un alumno dice, profesora, me están haciendo la vida imposible, determinados compañeros, determinadas compañeras me están haciendo la vida imposible? ¿Ustedes reciben algún tipo de formación sobre cómo afrontar este caso o es más la mano izquierda o la mano derecha o las dos que tenga cada profesor? A ver, formación específica no se nos da, ¿no? Lo que sí existe en los centros son los planes de convivencia escolar, ¿no? Entonces, cuando sucede un caso de esos, lo que hay que hacer es en cada centro ver cómo se actúa, porque no todos los centros actúan de la misma manera. ¿Qué sucede? Que muchos profesores pues, están totalmente perdidos porque no saben qué es lo que tienen que hacer, si hay que denunciarlo ante, pues ante las autoridades o simplemente se tiene que quedar en el centro, ¿no? Entonces, últimamente, pues la consejería sí que es verdad que está realizando pues, cursos de formación, ¿no? Están haciendo charlas para la mejora de la convivencia en las aulas y pues es totalmente voluntario para el profesorado, no se les obliga a ir, pero sí que el profesorado tiene esa opción o esa, digamos, pues oportunidad para formarse en ese sentido. Bueno, vamos a hablar también de la FP, de la formación profesional. Durante muchos años, lamentablemente, en España, pues la formación profesional fue como el hermano pequeño o el hermano de aquella manera de la educación. Bueno, era como el que vale para estudiar, va para la universidad, el que no vale, bueno, pues que vaya para FP, ¿no? Bueno, la crisis, creo que la crisis económica puso esto en valor, la FP, bueno, pues se reveló como, o se demostró que era una muy buena alternativa para muchos escolares, que era muy buena alternativa a la hora de encontrar empleo. ¿La FP ahora mismo ha cobrado vigencia, está, bueno, pues puesta en valor? ¿Ha cambiado esta situación? Nosotros hemos notado que se ha revalorizado porque ha aumentado la matrícula. De hecho, hay una opción que antes no había, que es la FP dual, lo cual permite al alumnado que pueda desarrollar sus prácticas en una empresa y luego pueda ser contratado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la crisis y pues, el auge, digamos, de los oficios que escasean ha derivado en que mucha gente, no solamente alumnado joven, sino gente de, pues de mediana edad, opte por hacer unos cursos, por hacer grados formativos de FP como una vía para encontrar un trabajo, ¿no? También pues, se han visto aumento en determinadas ramas, por ejemplo cocina y pastelería, ¿no? Porque quizás ahora los medios de comunicación, pues, las novedades, ¿no? de tener que... Programas de cocina. Sí, es que no quería decir ninguno, pero bueno. Entonces, sí que es verdad que se ve un aumento del interés por este tipo de educación. Claro. Bueno, dos preguntas para finalizar. Una destinada a los padres. Vamos a ver, hace no muchos años, o quizás hay quien piensa ya hace muchos, cuando el chiquillo suspendía, la pregunta del padre o de la madre era ¿tú qué hiciste? Ahora parece que van a ustedes y les dicen ¿usted qué ha hecho? Esto en el caso de que les traten de usted. Bueno, a la hora de dirigirse a los padres, paciencia, educación y que empiecen primero por lo que tienen en casa antes de ir al aula a reclamar. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? que en casa nace la educación y nosotros la continuamos en las aulas, ¿no? Un alumno que no viene pues, con unas pautas o con unas normas de casa difícilmente va a acatar unas normas que hay en un centro educativo. Nosotros siempre a los padres, los tutores sobre todo, siempre los asesoran en la mejor manera posible, ¿no? Siempre pedimos esa cercanidad, que se impliquen, ¿no? Que se impliquen sobre todo en la educación de sus hijos porque es lo que van a llevar en esta vida, ¿no? Es digamos, el mejor premio que pueden llevar. Claro. Y para finalizar, una curiosidad. Recientemente leíamos en prensa que el nuevo seleccionador de la selección española, el asturiano Luis Enrique, ha prohibido a los jugadores utilizar el móvil, el teléfono móvil, cuando él esté hablando. Es decir, cuando yo esté hablando, el móvil o se deja en la habitación o se tiene apagado. ¿Ustedes darían a gusto, no sé, 10 euros porque esto también ocurriera en las aulas? Por decir, bueno, por ley, cuando yo hablo, el móvil está apagado. A ver, esto tiene su controversia. Entonces, dependiendo de las etapas educativas, pues el móvil puede ser utilizado como una herramienta de estudio, ¿no? Entonces, lógicamente, en las etapas más, digamos, infantil y primaria no tiene sentido, ¿no? No es normal que un niño con 4 años tenga el móvil en su aula, pero a lo mejor en matemáticas, por ejemplo, en secundaria, hay profesores que utilizan el móvil como pues, diversas aplicaciones que hay ahora para poder trabajar en el aula, ¿no? Entonces, siempre y cuando se utilice de una manera educativa, ¿no? Y digamos, con una lógica, nosotros lo vemos favorable. Aprovechando lo que es las aplicaciones tecnológicas en este caso. Sí. Pues Montse Fernández, secretaria de organización de AMPE Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que el curso se desarrolle pues, de la mejor manera posible en Asturias, ya que se ha iniciado bien,
pues que se desarrolle también de manera correcta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente a publicidad. Volvemos y continuamos con el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues para finalizar el programa de hoy, en estos días que estamos realizando un pase de revista de la programación nueva para esta cuarta temporada en esa Asturias Televisión, bueno, pues vamos a hablar a continuación de un programa que se suma precisamente a la parrilla televisiva de esta casa, que se suma los miércoles, como es hoy, a partir de las 11 de la noche. Queda nada, aproximadamente 15-20 minutos para que comience, bueno, pues un capítulo más de Fapas en Acción. Bueno, un programa que viene auspiciado precisamente por Fapas, cuyo director se encuentra esta noche con nosotros. Roberto Horta Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de Fapas en Acción. Para meter a la gente un poco en harina, vamos con el promocional del programa. Asturias es un paraíso natural, y es cierto. Nuestra naturaleza es extraordinaria, valles y montañas que han llegado hasta nosotros como una herencia que debemos de conservar. Pero esta imagen idílica de nuestra naturaleza es en muchas ocasiones un logotipo, una mera campaña de publicidad que oculta lo que sucede en realidad en nuestra naturaleza. La de los montes ardiendo, los ríos contaminados y nuestra fauna más emblemática muerta a tiros o envenenada. En los parques naturales de Asturias y reservas de la biosfera, aunque el paisaje siga siendo precioso, reina el furtivismo y la única gestión eficaz que aquí se realiza es la caza. Desde nuestro programa Fapas en Acción vamos a contaros cómo es en realidad la naturaleza asturiana, porque la administración regional no la protege, porque está destruyendo nuestro paraíso natural. Bueno, pues ya lo saben, en 15 minutos van a tener con ustedes Fapas en Acción. Roberto, veíamos esa introducción que llevamos emitiendo. Un programa de denuncia. Sí, es un programa de denuncia de lo que está sucediendo en estos momentos en Asturias, también en otras partes de España, y aparte de denuncia de enseñanza, de enseñar nuestra naturaleza. O sea, va a tener un poco de todo. Sí, sí. Bueno, veíamos lobo, veíamos osos, veíamos el medio marino, los ríos. ¿Qué nos vamos a encontrar así en un programa tipo? Pues nos vamos a encontrar divulgación y realidad. Es decir, vamos a intentar desmontar algo que se está asentando, y es que todo es una maravilla, que todo es fantástico, que nuestra región es ese paraíso natural en donde vienes y todo es bellísimo y donde todo es magnífico y donde, bueno, pues detrás del paraíso natural se ocultan 75.000 hectáreas de eucaliptos, unas campañas de incendios horrorosas, la región posiblemente de España con mayor proceso de erosión de los terrenos, ¿no? Unos ríos que puedes hacer una imagen fantástica de una cascada, de un sitio, si haces el encaje, el enfoque perfecto y no amplías con el objetivo la basura que tenemos a los bordes de los ríos. En fin, una llamada de atención de que la naturaleza asturiana necesita todavía seguir protegiéndose, porque si no lo hacemos, llegaremos posiblemente a un momento, un día, en que descubramos que nuestra naturaleza pues no es lo que pensábamos. Claro. Entiendo entonces que bajo el paraguas de ese eslogan Asturias Paraíso Natural se esconden muchas carencias. ¿Cuál es la situación actual? Pues sí, efectivamente. Cuando ves los twitters de turismo con unas fotos manejadas por Photoshop, pues evidentemente no reflejan la realidad asturiana. La realidad es que tenemos unos espacios naturales protegidos por normas que no se cumplen, en donde en los parques naturales en estos momentos volvemos a tener una presencia de furtivismo importante, en donde territorios que deberían de tener un marco de gestión basada en estrategias de conservación de la biodiversidad, la única gestión que hay es la caza,
pero no una caza que digamos somos antagónicos a la caza o nos oponemos a ellos, al contrario, es una caza que discutimos con los cazadores y, o sea, los están destruyendo las reservas regionales de caza. Como las gestiona la administración, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso quería preguntar. ¿La administración o las administraciones, las tres, ponen mano en este asunto o dejan la pelota pasar? No, las administraciones en estos momentos, la administración asturiana y los partidos políticos y algunos partidos políticos están en una lucha por el voto rural. Sí. Sabemos que la ley electoral hace que el voto de las áreas periféricas de Asturias tenga una influencia muy grande a la hora de crear el gobierno, del número de parlamentarios que puede tener cada grupo político. Y lamentablemente, después de tantos años, el mundo rural mantiene una actitud antagónica con la conservación de la naturaleza. Con lo cual parece que hay una carrera a ver quién limita más los elementos naturales para satisfacer esa demanda de la sociedad rural, y por lo tanto la sociedad rural orienta su voto hacia quienes más les complacen. Bueno, es una situación compleja, porque está vinculada con la socioeconomía, con la deriva que tiene el mundo rural asturiano, el envejecimiento, el despoblamiento y determinados eslogans y mensajes que están llegando desde el mundo urbano a la sociedad rural. Entiendo. Bueno, eso en lo que se refiere a las administraciones. En lo que se refiere a los ciudadanos de a pie, ¿estamos preparados para cuando llegan las vacaciones, cuando llega el fin de semana? ¿Estamos preparados y educados a la vez para salir al medio natural y no cometer barbaridades? Me estoy recordando hace unos meses, bueno, unos personajes despeñaron un jabalí por la ruta del Cares, apoyándose con unos palos, con demás, a la vez que se grababa con los teléfonos. Bueno, la nueva tecnología nos está descubriendo muchas cosas, y yo creo que las nuevas tecnologías, el tener un teléfono móvil con una cámara de grabar y poder transmitir esas imágenes de manera inmediata y trasladarla, está generando una situación muy curiosa, y es que muchísimos aspectos que eran absolutamente normales en la vida cotidiana, en el medio natural, pues cuando lo grabas y lo transmites a la sociedad lo conviertes en excepcional. Sí. Entonces, una de las cosas que estamos notando en el Papas es que la sociedad como que se alarma de la presencia de la fauna salvaje en la naturaleza. Sí. Cada vez que aparece un oso en una carretera lo grabas y parece una cosa y sale inmediatamente en todas partes y sale en la televisión, porque encima los teléfonos tienen una calidad brutal. Entonces, resulta que está dando la sensación de que si estás en la naturaleza puedes ser agredido por algo, ¿no? Entonces, de repente, una gente se encuentra un jabalí y en vez de tener un criterio de conservación, de llamar al 112, de ayuda, se ha despeñado, en fin, diríamos que la reacción es matarlo, porque en Asturias tenemos la psicosis de que Asturias está invadida de miles y miles de jabalíes, que tenemos jabalíes por las ciudades, que tenemos por todas partes. Eso quería preguntar. Vamos a ver, el grito o el pensamiento de los romanos antiguos decían Aníbal ad portas y se les ponían los pelos de punta, de Aníbal a las puertas. ¿Aquí se ha instalado un jabalí ad portas? Sí, totalmente. Hay una histeria con el jabalí brutal. Que está alentada porque el jabalí es ahora pues el símbolo de un medio de comunicación, y de repente, bueno, pues encontrabas un jabalí en la carretera y nos alarmamos y hay accidentes. Es decir, tenemos una situación que no se deriva más que de lo que debería de estar amparando el Asturias paraíso natural. Sí. Asturias es una región fantástica desde el punto de vista de la naturaleza, con una orografía muy grande. Tenemos grandes carencias, pero tenemos en conjunto un territorio que alberga una fauna fantástica y debemos de saber convivir con ella. Pero bueno, creamos una urbanización como la Fresneda en medio del campo. Hemos visto la Fresneda, cómo han hecho alcantarillas, han recogido las aguas, han ordenado los arquitectos que hicieron la urbanización, ordenaron el territorio para que las aguas no tuvieran un impacto negativo. Pero en cambio no cerraron la Fresneda
y la convirtieron toda en prados, y la Fresneda está en medio de la naturaleza. Luego, es normal que los jabalíes entren en la Fresneda, porque la Fresneda se ha metido en el hábitat de los jabalíes. Es un fallo de arquitectura no conseguir que los jabalíes no entren en la Fresneda, que es muy sencillo, simplemente cerrarla. Claro, vallarla. Pero claro, para no gastar perras, ¿qué es? Más sencillo matar a los jabalíes y convertir a los jabalíes en el enemigo de la Fresneda. Y así hablaríamos de los jabalíes que habitan en los entornos de las ciudades, que se están despoblando, que se están matorralizando, que al borde de la ciudad, tenemos zonas impenetrables. Es lógico, y encima son zonas de seguridad, porque no vamos a andar por ahí pegando tiros, ¿no? Pues entonces es un hábitat. Los jabalíes, hay diríamos una leyenda, ¿no? Que los jabalíes vienen de la montaña a resguardarse aquí. No, los jabalíes son tremendamente sedentarios. No se meten en un sitio, viven ahí, y si pueden no se mueven poco, porque tienen refugio y alimento, porque se van a marchar. Conocemos muy poco, porque esta administración asturiana está prohibiendo totalmente ningún tipo de estudio, trabajo, información. A través de la ignorancia quieren manipular a la sociedad. Entonces no autorizan ningún tipo de trabajo de investigación. Es una cosa curiosísima. Bueno, hablaremos de todo ello. Hablaremos de todo ello. El urogallo cruzado. Uy. ¿Qué valoración me hace de esto? Pues mira, el urogallo cruzado. A ver, yo te haría una reflexión. El urogallo que hemos dejado que se extinga. Sí. Porque durante 30 años o 40 no se ha hecho absolutamente nada. Y claro, cuando no haces absolutamente nada en el mantenimiento de un edificio, el edificio se cae. Sí. Cuando se cae y estás esperando que se caiga, ¿qué puede suceder? Bueno, que lo tengas que tirar, que desaparezca el edificio, o que tengas un buen negocio en restaurarlo. Entonces yo creo que aquí hemos llegado ya a la situación límite del uruguayo, y ahora el negocio es que empiece a venir dinero para el uruguayo. Y entonces ves, claro, los que estamos metidos en este tema, ves con mucha frialdad la situación. Y cuando dicen, ¿qué opina usted? ¿Y qué opina el otro? Dice, ¿cuál es la opinión de aquel científico, técnico, investigador, profesor, que ya tiene sueldo? Que ya tiene asegurada su porqué. Pues le parece bien. Y aquel que no lo tiene, que está buscando hueco, que busca a ver si le pagan por hacer unas investigaciones, dice, debemos de investigar más. Claro, está diciendo, que me contraten a mí para investigar. Es un killer de duda con el yo. Efectivamente, entonces este es un juego. Al final, ¿quién pierde? El uruguayo. Pues posiblemente el uruguayo se nos vaya, y la última instancia pues será este mix de uruguayos cantábricos y pirenaicos. Pero Urogallo mix, quédense con ese término. De manera telegráfica, ¿los osos están salvados de su extinción en Asturias? No, que va. Al contrario, están el oso, tenemos una población muy buena en el área occidental, literalmente desde el concejo de Oviedo hasta el de Ibias, pero la administración se ha negado por completo a recuperar el oso en la zona oriental. Es decir, o sea que no, nos queda mucho. ¿El lobo es tan peligroso como lo pintan en Asturias? No, el lobo es un chollo fenomenal, salvo excepciones, como pasa todo en la vida. Es decir, en la vida hay una norma general y después unas excepciones. A mí me lo enseñaron en el colegio. Yo creo que todos aprendimos, ¿no? Las reglas gramaticales y las excepciones. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, el lobo es una especie que está en el territorio asturiano desde hace cientos, miles de años. Desde los últimos 40 años pues está más o menos de una manera estable, y ahora hemos aprendido a ordeñarlo en función de unas excepciones. Los lobos causan daños verdaderamente de interés en un sector ganadero muy vinculado en los picos de Europa a la fabricación del queso, y a partir de ahí el lobo se ha convertido en un chollo para el resto de la sociedad rural, para el resto de los ganaderos. Bueno, pues de ello, perdón, de los lobos, de los osos, de los urogallos, de muchas más especies, de la situación que atraviesan los parques naturales en Asturias, de la situación que atraviesa la flora y la fauna. No solo la fauna, sino también la flora, con todas esas hectáreas de eucalipto, que algún día habrá que hablar también de ello.
Bueno, pues de todo ello se hablará en FAPAS en Acción, programa conducido por el director del propio FAPAS, Roberto Arta Sánchez. Muchísimas gracias, Roberto, A vosotros. por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos, volvemos mañana, pero eso sí, les dejamos a continuación con FAPAS en Acción. Hasta mañana.